Bien, hoy presentamos un nuevo episodio, una nueva entrega, un nuevo contenido, como quieran ustedes decirlo, aquí en Omega 3 Academy. Como saben, un espacio online dirigido a médicos, farmacéuticos, profesionales de la salud, sin excluir, por supuesto, a todas aquellas personas que puedan estar interesadas. En definitiva, se trata de una forma de acceder a todo el conocimiento para conocer los indudables beneficios que tiene el omega 3 para nuestra salud. Hoy vamos a hablar con el doctor Marcos Machuca, a quien presentamos en un instante. El doctor Marcos Machuca es especialista en estrés oxidativo celular y en intoxicación por sustancias químicas. Además, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Humberto I de Saboya, Roma, y doctor en Medicina Anti-Aging por la Universidad de Brigham International en Delaware, en Estados Unidos. Vamos a abordar en un instante con el doctor Machuca algunos aspectos que podemos considerar fundamentales para nuestra salud. Por ejemplo, la contaminación ambiental y alimentaria, que de alguna forma está cambiando el devenir, el recorrido del concepto de lo que se conoce como medicina tradicional. Vamos a abordar a fondo estos y otros contenidos en un instante, como he dicho, con el doctor Machuca. Doctor, encantado de saludarle, muy amable, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Carles? Muchísimas gracias por permitirme compartir, mis conocimientos con todos vosotros. Es muy importante lo que hablaremos hoy, sobre todo porque ya veremos en el transcurso de la charla que hay un desconocimiento importante en el día a día de lo que hacemos con nuestra alimentación. Hay Sin muchos duda. mitos. Sin duda. Entonces, doctor, a mí me gustaría para empezar a enfocar un poco el tema, que nos explicara cuál es el concepto, que creo que es uno de los conceptos básicos, esenciales. ¿Cuál es el concepto de medicina regenerativa celular? ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, la medicina regenerativa celular, que ese es el nombre original en los años 50, cuando Denman Hartmann descubrió los radicales libres y el daño de las membranas celulares, que específicamente el daño es la peroxidación lipídica. Es decir, los radicales libres dañan las membranas celulares, endureciendo los ácidos grasos, porque lo que hacen es quemarlo. Es como si una loncha de bacon lo transformáramos en una torresmo, en un chicharrón. Pues a partir de eso, la medicina regenerativa no es otra cosa que la capacidad que tienen las células de regenerarse gracias a dos elementos básicos: la eliminación de las sustancias tóxicas y el permitir con buena nutrición la posibilidad de mantenerse en vida con una función plena. Y obviamente las nuevas generaciones se consiguen con paradigmas ideales de, como repito, nutrición y cero intoxicación. Este es un término que luego fue abandonado porque parecía muy exagerado, aunque es exactamente así, por el concepto de medicina anti-aging. Pero luego la medicina anti-aging fue fagocitada, fue absorbida, fue cogida por Sí. todo lo que es la medicina, digamos, cirugía plástica y medicina estética. Y la gente no entendía entonces de qué estábamos hablando, qué hacíamos nosotros en realidad, que no trabajábamos con la parte estética. Si bien la piel es un órgano, es uno de los órganos más grandes del cuerpo y tiene los beneficios cuando hace ese tipo de medicina. Claro. Pero lo lógico era regresar nuevamente a la fuente original. Por eso es que se volvió a abandonar el concepto, o por lo menos la epígrafe Sí. de anti-aging, para retomar lo que éramos desde el inicio: medicina regenerativa celular. Correcto. Doctor Machuca, una de las grandes diferencias, profundizando un poco más en esa llamada medicina regenerativa celular, respecto, digamos, a lo que sería la medicina, llamémosle, tradicional o incluso alopática, es que este tipo de medicina, ese concepto de medicina, no se detiene tan solo en un síntoma, sino que va mucho más allá. Busca una globalidad, va más en profundidad. ¿Eso es así?
Correcto, es exactamente así. O sea, la medicina tradicional, como yo describo en mi libro, es la tecnomedicina. O sea, Ujú. nosotros hemos cometido el gravísimo error de sectorizar el cuerpo, como si Sí, fueran piezas de un coche. Pero nosotros sabemos perfectamente que las ruedas de un coche no ruedan solas si no hay el motor. Y el motor tiene una claro. serie de componentes. Es exactamente así. La medicina regenerativa nace ya, como repito, hace 70 años y fue evolucionando a tal punto que Sí, existe actualmente una tecnología que acompaña a la medicina tradicional. Nosotros no estamos, digamos, claro, peleados con la medicina tradicional, claro. todo lo contrario. No es excluyente. No, absolutamente. O sea, digamos, veámoslo bajo este punto de vista. La medicina tradicional ve órganos. Nosotros vemos células que Ujú. componen los órganos. O Claro. sea, a todas estas, la mayor parte, para no decir todos los médicos que Ujú. se dedican a la medicina regenerativa celular, son médicos alópatas tradicionales, que luego Ujú. de 15 o 20 años, como me sucedió a mí, quise saber un poco más. Y ese poco más lo conseguí en la bioquímica y la biofísica celular. O sea, eran elementos que estaban a disposición de todos nosotros durante la época de estudiantes. Lo que pasa es que no se toca mucho el tema durante los pensum de medicina tradicional, pero Ujú. no estamos separados, todo lo contrario, algo así como que un médico internista, un médico cirujano quiere saber un poco más, o sea, toda la información está ahí, venimos de las mismas Sí, universidades, de, claro. de los mismos estudios, o sea, es algo fascinante Ujú. porque nos acercamos mucho más a la causa de los problemas. Claro, Tratamos no síntomas, sino más bien causas. O sea, claro. pretendemos buscar causas y no hacemos otra cosa que hacer que ser investigadores profundos de la Ujú. dinámica celular y no de una célula, de todo el conjunto. Esa es la parte mágica de esta medicina, Sin que duda. no hacemos otra cosa que ayudar a la célula a regenerarse. Nosotros no hacemos nada, solamente quitamos Ujú. tóxicos y mejoramos Sí. la nutrición intracelular. Ahora profundizaremos en el tema de los tóxicos, que es un aspecto básico. En todo caso, como primera conclusión, doctor Machuca, podemos decir que solo con la visión de todo el conjunto podemos llegar a conclusiones, podemos aclarar dudas de un diagnóstico para posteriormente poder aplicar una técnica terapeuta adecuada y eficaz. Esta es la gran base, la gran plataforma de actuación, ¿no? Correcto. Es así, o sea, el concepto del médico, Ujú. ese médico que iba a caballo y con su bolso a visitar el paciente, Ujú. curaba no solamente por su ciencia que podía tener en ese momento, sino que curaba porque conocía al enfermo, conocía el entorno, Claro. sabía quién formaba la familia, quién era el vecino, el nombre del perro o del gato, o sea, tenía Ujú. una visión holística completa y podía tener, obviamente, acceso a las emociones del paciente, cosa que tú no puedes tener con 5 minutos de consulta. Eso es el detalle y por eso es que Claro. muchos de los médicos, que lo que queda claro es una cosa, Carlos. O sea, yo no he visto, no he conocido ni un solo de mis colegas, o Ujú. sea, médicos, incluso muy ilustres, Sí. que hayan conocido la medicina regenerativa y hayan vuelto atrás. O sea, porque sencillamente consiguen muchas respuestas aquí, Ujú. muchísimas, y es muy gratificante. Usted, doctor, ha hecho especial énfasis en cómo trabajan, en la importancia que tienen no solo las células, sino las membranas celulares. ¿Por qué ese énfasis en la importancia de las membranas celulares? Bueno, la membrana celular, esto fue uno de los grandes descubrimientos, se puede decir, del siglo pasado, de finales del siglo pasado, cuando en los años 80, Bruce Lipton, que es conocido como uno de los biólogos más, digamos, por lo menos, más que insigne, curiosos que nosotros Ujú. podemos haber encontrado. Y él desplazó el concepto de cerebro de la célula, del núcleo, que no es otra cosa que un disco duro que tiene Ujú. información a la membrana celular. La Sí. membrana celular es la que recibe el impacto de todo el elemento exterior. Y obviamente la membrana celular es el primer, ¿cómo te puedo decir?
entre barrera y puerta hacia claro. el universo entero. Es vibración. Entonces estamos hablando de que las membranas celulares, sean las externas que las internas de cada orgánulo, desde Ujú. una ribosoma, desde una mitocondria, desde un núcleo, son elementos que a nivel estructural son muy parecidas por la presencia de ácidos grasos, que ya veremos, pero es que lo que tenemos que tener en cuenta es que la elasticidad y plasticidad que tienen son Ujú. fundamentales. Sí, Y ese es el gran problema que nosotros hemos encontrado claro. actualmente. Elasticidad, plasticidad de esas membranas celulares y su relación, que ahora lo comentaremos, con los ácidos grasos. En todo caso, antes de entrar más a fondo en el tema, eh, doctor Matsuka, enfermedades, una serie de enfermedades que hace unos años eran habituales, por ejemplo, en grupos de edad, personas de 60 o más años, ese tipo de enfermedades, ese perfil de enfermedades, de un tiempo a esta parte se están ya detectando en personas de Mucho más joven. 40, 30 e incluso 20 años. ¿Esto qué relación tiene con lo que estamos hablando? Quiero decir, aquí pregunto, doctor Machuca, ¿influyen trastornos hormonales, neurológicos, inmunológicos? ¿Qué es lo que está pasando con este perfil de enfermedades? El gran cambio que ha habido en los últimos 40 años, se puede decir, es el nivel de toxicidad. Ese es el gran cambio. O sea, Ujú. eso ha cambiado el paradigma de la medicina. Actualmente el médico moderno tiene que saber de toxicología, porque los tóxicos que nosotros, digamos, con los cuales tenemos contacto, no solamente son los tóxicos que veía yo hace 40 años cuando estudiábamos toxicología y eran enfermedades del trabajo. No, no, Ujú. aquí nada que ver. Aquí estamos hablando de lo que tú comes, tocas, te colocas en la piel, respiras, Ujú. bebes. Todo está contaminado, absolutamente todo. Y esa es una realidad que ha cambiado desde antes de los años 70 a después de los años 70, inicio de los 80. La Sí. combustión del carbón, eso lo he comentado muchas veces, produce toneladas de mercurio que ha contaminado los mares en una forma progresiva. Entonces es Ujú. algo que comienza y luego entonces primero son los adultos que se intoxican, pero luego son aquellas personas que nacen y van a tener hijos y son niños que ya nacen con contaminación. Es decir, nosotros nos sorprende y de verdad nos preocupa mucho que en las clínicas hace 20 años nuestras salas de tratamiento estaba llena de pacientes de 60, 65 años. Esa era más o menos Sí. la edad promedio. Y ahora lo que tenemos son todos chicos. O sea, estamos hablando de 25, de 30, de 40 años. O sea, eso significa de que la contaminación ha ido creciendo y Ujú. obviamente la nutrición ha ido en picado, que ese es el problema, porque las células necesitan los nutrientes para autodesintoxicarse. Y obviamente cuando nosotros conseguimos alimentos que no tienen los nutrientes que tienen que tener, entramos en crisis. La célula se va quedando cada vez con más tóxico. Esa Ujú. es la realidad. Y uno de los que pagan las consecuencias son Mm. precisamente el primer choque, las membranas celulares. Bueno, doctor Machuca, una realidad que, no sé, sin ánimo de alarmar a nadie, usted acaba de confirmar que es lo que estamos viviendo actualmente. Intoxicación a diferentes niveles por básicamente sustancias químicas. ¿Hay qué tipo de sustancias, por ejemplo, metales, pesticidas, qué tipo de sustancias podemos englobar como causantes principales de esta intoxicación a diferentes niveles? Los tóxicos se dividen en dos grupos fundamentalmente, los tóxicos metálicos y los no metálicos. Los no Mm. metálicos vendrían siendo pesticidas, hidrocarburos y plásticos. El detalle de la industria química es que inicialmente la industria, cuando nosotros hablamos de industria química, inmediatamente nos viene a la mente todo Mm. lo relacionado a la industria, es Claro. decir, pinturas, lacas, esa es la industria química que nos imaginamos. Ujú. Pero luego la industria química comienza a abrirse campo. ¿En dónde? Primero en la parte agrícola, con los pesticidas. ¿Okay? Luego comienza a abrirse campo en la parte farmacéutica. Luego comienza a abrirse campo en la parte de los aditivos alimentarios.
Entonces, Ujú, nosotros tenemos un problema, pero gordo. O sea, sabemos que el bisfenol A, que está presente en muchos plásticos, es uno de los mayores disruptores neuroendocrinos. Pero también sabemos que el mercurio están descritos ya, tenemos los estudios realizados, que puede ujú, producir infarto, ictus, porque estimula la obstrucción vascular, pero también está presente en el hipotiroidismo como causa de enfermedad autoinmune y como la esclerosis múltiple. Entonces, estamos hablando de hay una lista, ya sí. existe como un libro que está dedicado a relacionar tóxicos con patologías. Y esa especie de manual es el que Ujú, nosotros usamos para poder dar determinadas terapias. Y claro. no olvidemos que hay una especie de sine qua non. Siempre y cuando una persona tenga tóxicos, Ujú, va a tener afectada toda la biota intestinal. Eso tiene toda una connotación de tipo inmunológico. Entonces, si nosotros vemos todos los casos que llegan a las clínicas, o sea, pacientes que sufren de procesos inflamatorios, ujú, que ahí entran precisamente todo lo que estamos hablando, hablaremos de los omega, sí. todo ese equilibrio brutal que existe, pero es que entra a nivel de membrana. Pero ¿por qué motivo los tóxicos son tan malos? Los Ujú, tóxicos son malos, no, son peores que malos. Ellos tienen una afinidad brutal para el azufre. El azufre hace parte de las membranas celulares, hace parte de las moléculas de colesterol. Para que el colesterol pueda entrar y formar parte de la estructura, el colesterol es bueno, el sí. colesterol es un amigo, el Ujú, colesterol no es un enemigo. De hecho, la glándula más grande de sí. nuestro cuerpo fabrica casi el 90% del colesterol que necesitamos. Claro, Entonces, perdón, doctor Matsuka, este concepto de colesterol bueno, colesterol mal, malo, creo que ya hemos de empezar a más, darle un poco una revisión conceptual, ¿no? no, bueno, de hecho se han escrito libros y de verdad basado en decenas y decenas de estudios que lo revelan así. El Ujú, colesterol hace parte de la estructura celular. ¿Por qué claro. motivo? Que los ácidos grasos, todos ellos, sirven para mantener la elasticidad. Ahora, a nivel molecular, una molécula de colesterol se une a otra molécula de colesterol y para mantenerse firme necesita dos moléculas de azufre. Eso se llama disulfur bridge, puente de doble molécula de azufre. Pues el azufre tiene una capacidad brutal de absorber, de captar, como si fuera un imán, toda Ujú, la sustancia química. Y es por eso entonces que vemos adherido a esta membrana toda la sí. cantidad de sustancias químicas posible. Bueno, eso es simplificando al máximo, pero para que Claro. tengan un... Entonces, obviamente, ¿qué sucede? O sea, ¿cuáles van a ser las estructuras que primero van a ser dañadas? Todas aquellas células que contengan más ácidos grasos. ¿Y cuáles son? Primero en la lista el sistema nervioso, segundo tenemos el sistema glandular, luego tenemos toda la parte orgánica de los órganos como tal, el hígado, etcétera, luego tenemos los músculos y por último el hueso. O sea, todas las células contienen ácidos grasos en proporciones diferentes. Entonces, mientras más ácidos grasos tienes, obviamente, y más grasa acumulada porque estás sobrepeso, obeso, etcétera, más tóxico vas a tener. Por eso que la Ujú, gente cuando hacen dietas verdaderas, dietas bien guiadas, y lo primero que hacen es reducir el volumen de ácidos grasos en exceso, obviamente están haciendo una depuración, ujú. pero eso es diferente al daño de la membrana celular que existe, que eso es lo más importante y lo bueno es que se puede ayudar a la célula a deshacerse de esos tóxicos. Claro, ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de los ácidos grasos esenciales. En todo caso, después de lo que hemos dicho, doctor, después de lo que usted nos ha explicado, hay una pregunta, porque el tema realmente es preocupante, ¿verdad? Hablamos de tóxicos que afectan directamente a la funcionalidad, a la elasticidad de nuestras membranas celulares. Básicamente, estos tóxicos provienen de la contaminación ambiental por una parte y de la contaminación alimentaria por la otra. Eh, Esto es así, quiero decir, ¿no hay forma humana de evitar la ingesta de estos tóxicos? Bueno, no lo que pasa es que deberíamos ir al pasado y preguntarnos por qué hay tantos tóxicos. Claro, O claro. sea, exacto, ¿por qué? O sea, hay tóxicos que pueden haberse evitado. O sea, ¿qué necesito yo
O sea, ¿qué necesidad hay de cuando vas a comprar un jamón, ¿ok? Envasado, Ujú, tenga emulgentes, verificantes, saborizantes, resaltantes del sabor? O ujú. sea, ¿qué necesidad tiene mi célula de eso? Absolutamente ninguna. Eso Claro. sirve al comerciante porque en vez de un paquete vende Ujú. 10. Claro, es un tema puramente comercial, de marketing. Compramos por la punta de la lengua cuando compramos Ujú, alimentos. Eso es lo que ha descubierto la industria alimentaria. Entonces, claro. nosotros pasamos desde los años finales de los 40, inicios de los 50, de cerca de entre 36 y 40 y tantos aditivos alimentarios, el cual, entre paréntesis, el primero fue el azúcar, a 1.167 aditivos que existen hoy. Me Ujú, pregunto, ¿qué necesidad tenemos? O sea, ¿qué necesidad tenemos? claro. El problema es que los aditivos alimentarios son secuestradores de minerales y eso empobrece la célula para fabricar sus propios antioxidantes. Esas lesiones que existen a nivel de membranas celulares por radicales libres tienen que ser Ujú, reparadas. Y son reparadas en la medida de, uno, que nosotros aportemos ácidos grasos nobles como los omega 3 y dos, obviamente, que llamemos a nivel hepático que envíe moléculas de colesterol. Pero si las membranas celulares no tienen la capacidad para afrontar, para neutralizar esos daños celulares, para que les dé tiempo, lo que va a suceder son dos cosas: o muere o degenera en cáncer. O sea, eso ujú. está con las 5 fases del estrés oxidativo. Bien. Doctor Machuca, ¿en qué momento se tiene ya constancia, se tiene evidencia de que los ácidos grasos, los omega 3, están directamente implicados en la salud de nuestras membranas celulares? Bueno, es que la pregunta es como un tema de, no de discusión, sino un tema completo de una charla de varios días, ¿no? Porque Claro. aquí estamos dentro de la estructura molecular de la propia membrana. Sabemos que los omegas 3, entre el ALA, sobre todo los más conocidos, el DHA y el EPA, Ujú, hacen parte de la estructura celular, sí o sí. Entonces tenemos el DHA que tiene se incorpora dentro de la membrana de doble capa. Tenemos una capa que son hidrófobas, o sea, que repelen el agua hacia afuera y repelen el agua hacia adentro con la idea sí. de mantenerse distendido y mantener una carga. La carga eléctrica que tiene una célula oscila entre 86 y 92 milivoltios y eso Ujú, tiene que ser así. Eso es así permitiendo la entrada y salida a través de estas especies de puertas giratorias, sodio-potasio, las varias bombas, calcio-sodio. Bien, pero la estructura entre el DHA y el EPA son bastante diferentes de cómo ellos se introducen dentro de la membrana. ujú, El DHA se introduce en una forma, digamos, desigual, mientras que el EPA se coloca con una estructura laminar. Eso ajá, impide que el daño del estrés oxidativo sea progresivo. Pero estoy hablando de que son dos ácidos grasos que tenemos que tenerlo porque sí. Pero hay un pequeño detalle, que entran en competencia con otros ácidos grasos, que son los omega 6, 7, 9. claro. Entonces, podemos hablar de omegas, los omega 7, 6, 9 son proinflamatorios y los otros, los omega 3, DHA, EPA, etcétera, son Ujú, antiinflamatorios. bien. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de inflamación? Porque además de hacer parte de la estructura de las membranas celulares, hacen parte también como moléculas señalizadoras. O sea, es decir, que son moléculas que entran dentro incluso del núcleo y hacen un trabajo para poder iniciar una cascada enzimática determinada. Entonces, que normalmente terminan con moléculas antiinflamatorias. Ese es el gran problema que tenemos con los excesos de omega 6, 7, 9. Esos Claro. son omegas que provienen de los ácidos oleicos. Entonces, Ujú, cuando nosotros analizamos a nivel internacional, es espeluznante. Todo en la vida, Carla, es un equilibrio. Todo. El claro. universo entero es un equilibrio. Cuando nosotros decimos cuál es que de paso, es bueno que existan los omega 6, 7 y 9, por supuesto. Es como cuando decimos las bacterias de la biota intestinal, las llamadas buenas y malas. Tiene que existir un equilibrio. Pero ¿qué sucede cuando ese equilibrio se rompe? Porque hay un exceso de ácidos oleicos.
tanta fama que tienen los ácidos grasos, como por ejemplo el aceite de oliva. El aceite de oliva es bueno, pero hasta un cierto punto. Entonces la relación ideal es 1:1, omega 3, omega 6. La tolerante es 3:1, 3 de proinflamatorio omega 6 contra 1 de omega 3. Y el problema es que estamos viviendo 15:1. O sea, 15:1, ¿no? Estamos hablando casi, estamos tomando media tacita de aceite al día. Eso es una locura. Pero, perdón, pero ese desequilibrio, ¿por qué razón o razones se produce? Eso se produce por marketing. Eso se produce porque es bueno tomar aceite de oliva. Entonces, cuando nosotros somos seres humanos que somos muy susceptibles a todo lo que sea señales visuales. Entonces, cuando a ti te dicen que algo es bueno, y sobre todo si viene de la televisión o viene de donde sea, pues entonces mira, esto vamos a tener que aceptarlo de que es así. Pero la ciencia no dice eso. La ciencia dice que todo es equilibrio, absolutamente todo. Pero vamos más allá. ¿Cuál es el más allá? El más allá es que lamentablemente en la época de los años 70, cuando nuestra madre, o incluso 50, cuando nuestra madre nos decían hay que comer pescado porque te va a dar fósforo, te va a dar calcio, te va a dar ácidos grasos, etcétera. Esa historia ya tú no lo puedes contar. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que pueden tener, todos los omegas que provienen del pescado, son arrastrados como te digo, vienen acompañados del elemento negativo que es la contaminación de mercurio. Eso no es lo que lo tienen solamente los peces grandes, lo tiene absolutamente todo lo que viene del mar. Todo, en concentraciones diferentes, por supuesto, según el tamaño del pescado. Entonces, estamos obligados en tomar omega 3, que son de suplementos o de fuentes naturales o de fuentes controladas, pero tiene que ser un alimento que esté garantizado, porque eso es lo que sucedió a inicio de este siglo, cuando la OMS hizo un estudio en toda Europa y se dieron cuenta que en los países nórdicos era el que tenía el mayor índice de infarto cardíaco. Y no se lo podían explicar si esa gente comía pescado todo el día. Que está en su cultura. Ellos comen muchísimo pescado ahumado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hicieron los estudios, que duraron 2 años, pues revelaron que los índices de mercurio que tenían anulaban los beneficios de los omega del pescado. ¿Ves? Entonces tenían problemas de infarto, problemas de ictus, que son la primera causa de muerte a nivel mundial. Y fue ahí cuando comenzó todo el estudio. Por tanto, doctor Machuca, hemos de desechar la idea de que todo aquel alimento que viene del mar, que viene de los océanos, está libre de tóxicos. Esto no es así. Sobre todo cuando esos productos, esos peces, son de gran tamaño. Es decir, son de más edad. Cuanto mayor tamaño tengan, más habrán convivido en su medio natural con los tóxicos que luego van a trasladarnos a través de nuestra ingesta alimentaria. De ahí deduzco, doctor Machuca, que entonces lo fundamental es que seamos capaces de ingerir esos suplementos de omega 3, pero que sean suplementos absolutamente de calidad y exentos de cualquier tipo de pesticida, de metal pesado, dioxinas, etcétera, ¿verdad? ¿Eso cómo se consigue? Con suplementos. O sea, actualmente tú puedes tener peces que son criados en formas controladas, pero francamente, o que sean, digamos, lo que llaman peces salvajes. Hay peces que tienen una capacidad peculiar, que es la de tener una enzima que se llama metalotioneína, que es una de las capacidades de autoexpulsión de metales tóxicos. Pero que se reconocen hasta ahora, el salmón es uno de los que más tienen de esa enzima. Pero igualmente, en la medida que el pez sea grande, como ha comido el pequeño, es una cuestión de acumulación. Así que actualmente la única posibilidad que yo veo que es clara es la suplementación. O sea, a menos que exista un interés por parte de los estados en el mundo entero, porque eso no es un problema local, es un problema global, que tomen, digamos, de verdad con seriedad el problema de la contaminación alimentaria. Yo creo que si seguimos así, bueno, las clínicas que nosotros dirigimos va a ser lo normal. O
sea, me voy a la clínica tal a desintoxicarme, algo así como una rutina de irse a cortar el pelo, Ujú. porque nosotros, siempre lo he dicho, ¿eh? Nuestras clínicas son la consecuencia del mal hacer del ser humano, porque no ha visto más allá, solamente del propio beneficio. O sea, no les ha importado colocar sustancias químicas para poder vender más. Entonces, eso no debería ser así. Estas Claro. clínicas no deberían existir, así de sencillo. No, no, Es, evidentemente, lo máximo, la máxima prioridad debería ser nuestra salud por encima de todo, pero lamentablemente, pues todavía estamos, pienso, algo lejos de llegar a este nivel. Volviendo al tema de los suplementos con omega 3, y después de escuchar esa potencial toxicidad que pueden tener algunos de los ingredientes que consumimos en nuestra dieta alimentaria, realmente, doctor Matsuka, a través de un proceso X, el que sea, a través de un proceso industrial, ¿puede conseguirse un suplemento de omega 3 libre de tóxicos? sí, existe una serie de, digamos, de manejo industrial que ha logrado tener productos sin metales pesados. Ujú. Son procesos de altísima calidad y pureza. Lo que Sí. pasa es que precisamente hay muchos en el comercio y hay que siempre investigar bien. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando vayan a comprar Ujú. productos, siempre analicen, vean bien la letra pequeña y si quedan dudas, pues escriban a la empresa que les asegure de que no tenga trazas de mercurio, que no tenga otros tipos de metales Claro. pesados o determinados plásticos. Pues ese es otro problema que Mm. tenemos ahora, o sea, la contaminación de plástico, de Claro. microplástico en el Sí. mar. Y estamos hablando de bastante cantidad. Y esos son disruptores neuroendocrinos también. Claro, y perdone, doctor Matsuka, esas trazas de posible toxicidad en esos omega 3 que están comercializados en el mercado, ¿deberían constar en la etiqueta del producto, si es que existen? Bueno, por supuesto, pero yo no sé si ellos, digamos, colocarían que no está libre de tóxicos. O sea, Claro, lo que... y esto cómo podemos, perdón, doctor, perdón, y esto usted se refería ahora a los pacientes que, lógicamente, como recomendación es importante que consulten las etiquetas de esos productos. Pero en general, las personas que no somos expertos, como es su caso, quizá no tengamos suficientes conocimientos para dilucidar si ese producto tiene un índice adecuado de calidad mayor o menor. Esto nosotros cómo podemos saberlo, si es que existe alguna forma en que podamos No, tener conocimiento de ello. la única manera, la única forma, bueno, obviamente en la etiqueta debería aparecer, porque Claro. eso es ley ya. En muchas partes del mundo es obligatorio Ujú. decir si tiene o no tiene sustancias químicas, o sea, si tienen glifosato, si tienen esos pesticidas de cualquier tipo, si tienen bisfenoles, si tienen Ujú. metales pesados, tienen que decirlo, o sea, libre de. Ellos tienen que poner el libre de. Y Claro, si dice libre de, tiene que estar libre de, porque si no estamos entrando en lo que es un fraude. claro. El, pero esto es ya algo conocido. Hace 15 años tú te conseguías cualquier omega y nadie ponía nada en la etiqueta. Y Ujú. después cuando averiguaba era que eran de peces de cualquier tipo. O sea, eso no puede ser. Bien, doctor Matsuka, hay un par de aspectos más que quiero comentar antes de concluir, a los cuales usted antes se refería. Hablábamos de los ácidos grasos omega 3, omega 6, y usted hacía especial énfasis en la importancia para salvaguardar la plasticidad, para salvaguardar la elasticidad de nuestras membranas celulares, que es importante, que es fundamental que exista un equilibrio, el factor equilibrio. Esto en la práctica y evidentemente bajo la supervisión de un especialista, de un profesional, para los pacientes me refiero, ¿cómo podemos conseguir este equilibrio que nos permita obtener los máximos beneficios de nuestra suplementación? ¿Cómo se consigue esto en la práctica? Bueno, para nosotros es fácil, viniendo a nuestras clínicas. O sea, te puedo decir solamente eso. Tenemos un departamento de nutrición que es Mm. espectacular. Y de hecho, uno de los primeros elementos que nosotros valoramos es el estudio de los ácidos grasos.
en el estudio de los ácidos grasos de las personas, ahí no me puedes mentir, porque ahí evidentemente quedan las trazas. Si eres una persona que lo que hace es comer bollería, eso va a Mm, aparecer, que son las grasas claro. trans. Pero esto, Va, perdón, doctor, esto aparece, por ejemplo, pregunto, en una prueba clínica, en una analítica. ¿Cómo valoran ustedes el tema? nosotros valoramos en muchas formas. O sea, primero hacemos obviamente el estrés oxidativo, porque el Ujú, estrés oxidativo que se hace con una gota de sangre capilar, ujú, en 10 minutos tenemos el resultado. Ya vemos la agresión que existe a nivel de las membranas celulares. Entonces ya conocemos el enemigo, el volumen de radicales libres y conocemos la capacidad antioxidante de esa célula, sí. porque se mide el mayor de los radicales libres, que es el peróxido de hidrógeno, y el mayor de los antioxidantes, que es el glutatión. Entonces, eso por ahí. Luego, en la parte de nutrición se hacen estudios muy profundos a nivel de la salud celular, Ujú, comenzando no solamente de los componentes internos, de minerales, aminoácidos, vitaminas, sino también de las estructuras, los elementos de los ácidos grasos. Eso es fundamental. Si no hay ácidos grasos suficientes, la membrana no vibra. Y si no vibra, no se comunica. Y si no se comunica, no existe vida posible. O sea, es claro. como que tuviese 60 mil millones de instrumentos que son tus células y cada instrumento estuviese tocando por su cuenta, Ujú, tratando de encontrar una armonía. Por eso es bien. que los ácidos grasos son fundamentales. Los omega, me refiero a los omega sobre todo. Sí. Entonces, doctor, una vez se ha evaluado, una vez se evalúa el tema con el paciente y se consigue este equilibrio, claro, otra gran pregunta es los efectos, los beneficios de ese equilibrio en la suplementación de ácidos grasos omega 3, DHA y EPA. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto? Que es una pregunta que seguramente le habrán hecho muchos de sus pacientes. Esto, doctor, lo voy a anotar en una semana, en 2 semanas, en un mes. Claro, lo que pasa es que cada caso es una historia Ujú, y tú no haces un estudio de tóxicos junto con el estudio de salud de membrana, sí. estás haciendo pues nada. Porque si tú tienes, fíjate, si yo te doy omega 3, pero no desintoxico esas membranas celulares, Ujú, estoy claro. sencillamente haciendo una chapuza. Claro, Yo lo que necesito sí, sí, es quitar la tóxicos. primera fase, perdón, para que todo el mundo lo tenga muy claro, la primera fase es la desintoxicación. No, perdón, Carles, no es exactamente así. La primera fase que nosotros hacemos Ujú, es la de reparación de los daños de las membranas celulares, ujú, okay, que eso está dado normalmente evitando, es con cargas electromagnéticas, que es con el ozono. El ozono logra bloquear los radicales libres circulantes y ujú. logra donar electrones a las Bien, membranas celulares. Primero es bien, retomar la carga claro. electromagnética de la célula. Es Ese decir, potencial. reparación, primera fase. Exacto, pero es la reparación electromagnética, de no Ujú, confundir con la reparación estructural. Entonces, ujú, la reparación electromagnética viene porque sabemos que la célula oscila entre 86 y 92 milivoltios. Por debajo de 86, la célula sufre. Cuando llega a menos de 40, la célula está muerta. Entonces, tenemos que cargar la membrana. ¿Por qué entiendo. ha perdido electricidad? Porque los radicales libres roban electrones de la membrana. ¿Y a quién se lo roban? Ujú, A los ácidos grasos. Por claro, ahí. bien. Primero es reparar con elementos electromagnéticos la parte de la inflamación. Junto a esa primera fase se Ujú, hace la nutrición intracelular, la nutrición que son de vitaminas, minerales, antioxidantes. Luego, conjuntamente, mientras tanto, se va estudiando toda la parte intestinal, toda la biota, para ver cómo nutrimos y los suplementos que hay que dar para hacer la reparación estructural de las membranas celulares. sí, Y finalmente se pasa cuando ya la célula está en condiciones, ujú, que es decir, que tiene su carga electromagnética, que tiene su entiendo. reparación Ujú, estructural con ácidos grasos, pasamos entonces finalmente a bien, desintoxicar. Entonces, ¿por qué? Porque es que la desintoxicación es una actividad dinámica. Yo necesito que la célula me ayude a poder desintoxicar. ujú, Digamos, con los quelantes son normalmente aminoácidos que tienen la capacidad de atrapar el metal tóxico, pero la célula tiene que ayudarnos con la sulfatación. Pero ujú, para darnos la sulfatación, bien, la célula tiene que haber estado nutrido previamente. Por eso es que claro, todo es una dinámica, pero claro, muy, ¿cómo te digo? Es una secuencia perfecta en la que hacer, correcto, donde sí, sí. el futbolista entra en primer plano.
es un proceso que hay que completar para obtener resultados. Entonces, vuelvo al principio. Este proceso es muy largo en el tiempo. ¿De qué depende? Para que el paciente empiece a notar Depende, esos beneficios de la de- suplementación. depende, primero de todo, del tipo de tóxico que presenta. No es lo mismo tener metales pesados. Nosotros los metales tóxicos Ujú, podemos eliminarlos. Eso está descrito en todo lo que son los libros de toxicología del Ministerio de Sanidad. Tú puedes eliminarlo con unos productos aminoácidos que se llaman quelantes, ujú, que son específicos para los que son los metales pesados. Normalmente un metal pesado se puede eliminar en el transcurso de 8 a meses a año y medio. Ese es más o menos el promedio, sí, dependiendo lo bien o lo mal que estés, de la genética que tengas, del claro. bloqueo de la metilación hepática. Pero Ujú, luego los tóxicos no metálicos tardan bastante más porque tienen muchas valencias y se adhieren a las membranas celulares, no con un solo enganche, sino con múltiples enganches. Entonces no existen quelantes específicos para plásticos, pesticidas e hidrocarburos, sino que ujú, existen una serie de combinación de nutrientes que entran desde la célula, dentro de la célula, y expulsan los tóxicos de dentro hacia afuera. O sea, es un mecanismo diferente. ujú, Nosotros nos apoyamos, cuando se trata de este tipo de tóxicos, en lo que es la mecánica enzimática intracelular para ujú, poder. Pero claro, no son técnicas agresivas ni mucho menos, son técnicas suaves, dulces, delicadas, que ujú. quieren que las células vayan progresivamente expulsando sus tóxicos, sean sustituidas por células nuevas y poco a poco obtener lo que siempre hemos querido, bajar el nivel de tóxico y aumentar el nivel de nutrición. Porque las nuevas poblaciones celulares así se consiguen con un paradigma completamente cambiado. Y si Claro. está, ¿cómo van a funcionar tus células? Si no tienen tóxico y están bien nutridos, Mm. funcionan como deben funcionar al 100%. Correcto. Entonces, ya prácticamente para concluir, doctor Matsuka, cuando se ha conseguido ese equilibrio al que usted se refiere tras ese proceso evolutivo en las diferentes fases que hemos comentado, ¿es recomendable o incluso le pregunto, es necesario mantener esa suplementación de omega 3 o no es imprescindible? Eh, no, claro que sí, es fundamental. Que el omega 3, como dije, si nosotros estuviéramos en los años 50, en los años 60, no estuviéramos hablando de suplementación de omega 3. Hoy hay Mm, que hacerlo, pero porque sí, primero porque todo lo que se ha descubierto. O sea, antes no se consideraba como un alimento más. Ahora no, ahora se sabe que hace parte de las membranas celulares. sí, Es sí. que si no las tenemos, no vibran, como repito. Y por Ujú, otro lado, tenemos el handicap de que la fuente de los omegas, sobre todo el omega 3, el DHA, el EPA, etcétera, son fuentes marinas, fundamentalmente. sí. Hay algunas de otras que son fuentes vegetales, pero fundamentalmente son fuentes marinas. Ujú, Y el mar, ya hemos hablado, la claro, contaminación. ya ha Así que la quedado. suplementación hay que hacerla porque sí. Ha quedado claro. Entonces, por último, un poco para resumir todo lo que hemos comentado, doctor Matsuka, que bajo su experiencia en este tema, que es mucha, que es muy valiosa, ¿cómo resumiría usted aquellos factores que hemos de tener en cuenta antes de decidirnos por un tipo u otro de suplementación con omega 3? ¿Qué hemos de tener en cuenta? Lo que yo le voy a mandar un mensaje a todos los que oyen es que en primer lugar disminuya en forma brusca, radical, importante, todo lo que son los aceites oleicos. O sea, disminuyan todo lo que son los aceites. Y no estoy hablando del aceite solamente, ¿qué le puedo decir yo?, de maíz, etcétera. No, Ujú, no, estoy hablando también del aceite de oliva. Es que sí. estamos hablando que la cantidad de aceite omega 6, 7 que son proinflamatorios no Ujú, debería ser más de una cucharada y estamos bebiendo casi media taza de claro. aceite oleoso. Sí, sí. Eso hace que los omega 3 no puedan hacer su trabajo de mantenerte desinflamado. De consecuencia, el ser humano hoy día, sobre todo en la parte de Europa, sin hablar de los ácidos grasos trans que existen, por ejemplo, en otros países por el gran consumo de bollería, que esa es ya otra historia, incluso cancerígena. Sí. Pero estamos hablando de que nosotros aquí en Europa, por el alto consumo de aceite, que no es equilibrado, si quieres comer tanto aceite, tienes que compensarlo con omega 3. Vivimos en la inflamación, Sí. vivimos en la inflamación. Entonces, está en nuestras manos, oye,
tener un poco de conciencia, vamos a bajar el consumo. Porque entre lo que te pones en el pan en la mañana con tomate, la ensalada que le pones, el guiso que le pones, o sea, todo lo que le pones aceite, al final es que eso, es media taza de aceite. Por tanto, hay que compensar. Deberíamos compensar los aceites oleicos con los omega 3. Con esto acabamos, doctor. Insisto, ¿qué 3 o 4 factores hemos de tener presentes cuando decidamos suplementarnos con omega 3? Que tiene que ser de buena calidad. O sea, busquen referencias, busquen en internet todas las opiniones que hay sobre determinados tipos de ácidos grasos. Busquen etiquetas, analicen, cuestionen, pregunten amigos, etcétera. Y obviamente nosotros personalmente en nuestra clínica utilizamos siempre las mejores marcas que han sido garantizadas, incluso las hemos testado. O sea, que eso es muy importante, que hemos tenido pacientes con problemas de ácidos grasos, hemos dado ácidos grasos y hemos testado nuevamente, hemos visto la gran diferencia que hay. Por lo tanto, en absorción y en efectividad. Pues eso, y ante la duda, como dice el doctor Machuca, consulte con un experto, consulte con un profesional. Doctor Machuca, Marcos Machuca, ha sido un placer charlar con usted durante 2 minutos. Yo creo que necesitaríamos un par de horas más para continuar abordando estas cuestiones, pero creo que como resumen global, la información que usted nos ha facilitado creo que va a ser muy útil y muy válida para todos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos. Muy amable, doctor. Gracias a vosotros y espero que esta información les sirva mucho. Seguro que sí. Un abrazo, doctor. Gracias. Igualmente. Gracias.